Jesucristo dijo a sus discípulos: no piensen que he venido a acabar con la ley y los profetas. No he venido a acabar sino a dar cumplimiento a la ley. Sí, les aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes de que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra de la ley. Por lo tanto, el que ignore la ley o los mandamientos más pequeños y se lo enseña hacia los demás, será la persona más pequeña en el reino de Dios. En cambio, el que le observe la ley y los enseñe, será grande en el reino de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 17 al 19. El reto está en hacer la voluntad de Dios, cumplir la ley. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 12 de junio, año 2024. Nuestro santo para hoy está ubicado en el siglo XV de la historia de España, San Juan de Sahagún. ¿Quién es San Juan de Sahagún? Es un predicador, un eremita, un excelente santo de la orden de San Agustín, declarado en 1688 como el patrono único de Salamanca, España, por el Papa Pío IX. Este señor maravilloso, Juan González Martínez era el nombre que tenía de pila, del año 1430, nace en España y lo ordenan sacerdote a los 23 años de edad y comienza el trabajo de destacarse por la caridad, por la excelente predicación de la palabra de Dios. Con la palabra de Dios le ayudaba a la conversión a cantidad de personas que escuchaban las homilías de este santo y se fue haciendo muy famoso. También provocó varios milagros antes de morir. Un santo, para que sea declarado santo, necesita precisamente, la iglesia propone que lo demuestre con los milagros. Este los demostró antes de morir. Se le presentaron dos momentos especiales y realizó dos milagros. El primero, de un niño que cayó en un pozo, y el segundo, un prodigio, cuando un toro se escapó y empezó a correr por la calle aterrorizando a la gente. El santo lo detuvo. Tente necio, le decía el santo. Ahí tenemos a una persona muy buena que con la predicación de la palabra de Dios, ermitaño, con el buen ejemplo, el sacrificio, se hace mucho bien en una sociedad. San Juan de Sahagún. El reto está en la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. El problema está en saber qué es la ley y para qué sirve la ley. Es como el tema que la Biblia nos propone hoy. La palabra de Dios para este miércoles nos pone a pensar en algo que fue tema mucho de discusión a lo largo de la historia sagrada del mundo judío, cuando hay personas exageradas con la ley, que le llaman legalistas. Y se le llama legalista a esa persona que no perdona ni media, decimos en Colombia. Es esa persona que la ley está escrita y se tiene que cumplir y le dice, pero miren esto, no, es que se tiene que cumplir, y no da el brazo a torcer. Es una persona muy imponente, muy legalista, muy prepotente, no analiza la situación. Entonces es el extremo de la ley.
Lo otro serían personas que manipulan la ley, que también existió en el mundo judío. Por eso Jesús les dijo, yo no vine a acabar con la ley, así que no me vengan a criticar. Yo no dije que voy a acabar con la ley. Voy a enseñarles cómo funciona la ley y cómo se le da cumplimiento a la ley cuando una persona cumple hasta la más pequeña letra de la ley. Cuando dice, es muy respetuosa de la ley de Dios, cuando una persona conoce la ley de Dios, cuando una persona se deja guiar por la ley de Dios, entonces el reto está en hacer la voluntad de Dios. Es decir, la voluntad de Dios, ¿cuál es? El que observe y enseñe muy bien la ley, ese será grande ante los ojos de Dios. Será grande la persona que maneje muy bien la ley, pero que sea muy caritativo desde la ley. Demos un ejemplo. Según la ley de los judíos, el adulterio, a una mujer que fue como cogida en adulterio, le dicen a Jesús, según la ley de nosotros hay que lapidarla, se muere porque se muere y hay que matar la piedra. Jesucristo le dijo, bueno, yo les respeto cómo interpretan ustedes la ley, pero si me lo preguntan que yo soy Jesús de Nazaret, yo les contesto, el que esté sin pecado, que le apriete la ley el que está ahí al frente. Con eso los dejó callados. El que esté sin pecado, que le ajuste la ley a los demás. Si usted no tiene rabo de paja, ¿por qué le ajusta la ley a los demás? Y llamó a la persona, le dijo, ¿alguien te ha condenado? Y la mujer dijo, nadie me ha condenado. Dijo, vete y no lo vuelvas a hacer. A veces la ley acaba con la vida de un ser humano. 3 frases sobre la ley, 2 de un hombre maravilloso, filósofo Aristóteles, y la tercera de otro hombre que lo consideran el padre de la filosofía moderna, René de Descartes. El primero es del año 300 de la historia de Grecia, filósofo, científico, polímata, nace en Grecia, en Estagira, al norte de Grecia, está ubicada esa ciudad, y es considerado con Platón el padre de la filosofía occidental, se llama Aristóteles. Tenemos la primera máxima que nos la regala Aristóteles, la ignorancia de la ley no exime obedecer la ley. La ignorancia de la ley no exime obedecer la ley. El hecho de que usted no sepa la ley, ni la haya leído, ni le interese saber el tema, no le da derecho a pisar y pisotear los derechos de los demás, porque ya existe una ley. La ignorancia de la ley no exime el obedecer esa ley. Otra del gran pensador, filósofo, Aristóteles, es preciso preferir la soberanía de la ley a la de uno de los ciudadanos. La soberanía, es decir, el espíritu de la ley está por encima de todo que la letra de la ley. Igual como lo dijo San Pablo en su carta a los romanos, el espíritu de la ley. La tercera frase de hoy es de René de Descartes, padre de la filosofía moderna, siglo XVI, filósofo, matemático, físico francés, padre de la geometría analítica, de la geometría, René de Descartes. La frase de este hombre pensante es: la primera máxima de una persona debería ser obediente y respetuosa de la ley. Una de las máximas que debería tener una persona en su conciencia grabada: debo ser obediente y respetuoso de la ley. Muy buena la frase de René de Descartes. La ley de Dios tiene su razón y sus implicaciones, sí señor, se llama la ley de Dios. Y desde el primer momento en que Dios se le ocurre presentar su perfecto plan para vivir en paz con él y con los demás, no hay razón para que una persona creyente, como que una persona no diga que no puede hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, Moisés cumplió muy bien la misión porque se atuvo a la orden de Dios y Dios le dijo qué debía hacer. Esa es su ley. Subió al monte y proclamó, por ejemplo, los deseos para todos aquellos que quieran encontrar la felicidad y la vida eterna, y se fue al monte Sinaí, se paró allá y dijo: esta es la ley de Dios, y se la enseñó a los judíos.
Eso está en el capítulo 20 del libro del Éxodo en la Santa Biblia. Moisés, muy obediente, muy respetuoso de la ley. Lo más importante es que podamos entender el espíritu de la ley. Eso sí que es importante para no dañarle la vida a los demás, para no ser tan imprecativo cuando hablan en público, cuando se le llena la boca a una persona dañándole la vida a los demás, que me apoyo en la ley y la ley me faculta y yo lo digo, pero está la prudencia, está también el respeto, está la caridad, está la misericordia. Jesucristo le dijo a algunos viejitos judíos, el que esté sin pecado que la tire la primera piedra. Entonces lo más importante es el espíritu de la ley, cómo debemos cumplir con la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pensemos en lo primero, el espíritu de la ley. Si se trata de la palabra de Dios, no hay lugar de discusión. Dice la Escritura, la ley fue dada por Dios, la gracia y la verdad nos llegaron por Jesucristo. Capítulo 1 del Evangelio de Juan. La ley fue dada por Dios, ahí no hay nada que discutir. La gracia y la verdad nos llegaron por Jesucristo. El Hijo de Dios es el primero que cumple fiel y respetuosamente la ley. Desde jovencito le enseñaron a ser respetuosos de la ley. San José y la Santísima Virgen María cumplieron con la ley, que había que presentarlo al templo y había que llevarlo allá, y lo hicieron cumpliendo la ley. El maestro cumplió con la ley según lo estipulado en la Santa Biblia. Fue muy respetuoso de lo que diga la ley. El nazareno como que le enseña que la libertad no se logra destruyendo la ley o violando normas y preceptos, sino dándole plenitud a la ley. Espíritu y vida a lo establecido en la ley. Espíritu y vida a lo establecido en la ley. Será tan bonito que cuando una persona se confiesa delante de Dios a través de un sacerdote católico, entonces el sacerdote la escucha con caridad, con misericordia y con bondad, y a pesar de que ha infringido entonces la ley, yo violé esta ley, yo no tuve en cuenta este mandamiento, caí, fallé, pero vengo arrepentido a decirle que estoy muy mal arrepentido. Entonces el sacerdote ahí aplica el espíritu de la ley. El Espíritu Santo entonces es el que se hace el maestro y el guía del espíritu de cada persona, el Espíritu Santo. Segunda carta a los Corintios capítulo 3. El Espíritu Santo le ayuda a la persona a manejar más el espíritu de la ley y menos a ser un juez sentado allí esperando a quien viene a decir un pecado para darle un buen sermón. Eso no. El Papa Francisco ha insistido en varias ocasiones, le he escuchado cuando ha dicho siéntense con cariño, con amor, con misericordia, solamente a escuchar y escuche a la persona, guíela espiritualmente hasta que usted haga el esfuercito de solamente estoy para recibir, decía el Papa Francisco. Ahora vamos para el segundo paso. El primer paso es el espíritu de la ley. Hay que tener mucho cuidado con eso. El paso número 2. No tendremos tropiezos con la ley si somos obedientes a la voluntad de quien la creó. No va a haber problemas con la ley si la persona es obediente a la ley. Tal como lo dijo René de Descartes, Jesucristo plantea un cristianismo según la voluntad de Dios y no según el parecer de cada persona. A mí me parece que esta persona debe ser fusilada. ¿Cómo así? Sí, a mí me parece que deberían fusilarla. Este es un adúltero, este es un pecador, este. Es muy fácil señalar con el dedo, pero la Biblia enseña todo lo contrario. Jesucristo plantea un cristianismo según la voluntad de Dios, no el parecer suyo. Y el que viene a ofrecer libertad y la paz inicia la misión respetando como los códigos de la ley, proponiendo un espíritu de vida. El reto es que cada persona pueda cumplir y ser fiel haciendo lo que Dios le agrada. La voluntad de Dios, ¿qué es? San Pablo dice, la voluntad de Dios es lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Romanos capítulo 12. A Dios no le agradan las personas que manipulan la ley, que manipulan su mensaje, que lo enseñan a medias, que contradicen el valor
original que tiene la ley de Dios, que es el amor, la caridad y la misericordia. Yo no vine a acabar con la ley, sino a darle cumplimiento y espíritu a la ley. Mil gracias, Padre Dios, porque hemos aprendido algo que a diario lo estamos utilizando: hablar con los demás, escuchar a los demás, darle la mano a los demás y no ser jueces de los demás. No, la ley de Dios no se hizo para ser juez de los demás. La máxima de toda persona debería ser obediente y respetuosa de la ley de Dios. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.